Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un bohemio prolijo, a Oba Grimau. Hoy quería hacer otra cosita más y compartir nuevamente algo diferente con ustedes. Me han pedido Earth Song de Gabriel Enrique, así que este será el mes de Gabriel Enrique. Bienvenidos a un bohemio prolijo. Vamos a analizar Earth Song de Gabriel Enrique. Vamos ahí. Vamos a mirar ahora música. Muy bien amigos, seguimos entonces ahora con esta canción que no es nueva. De hecho, Gabriel Enrique creo que hace 2-3 días grabó con una chica La Bella y la Bestia una canción que está buena, Pero bueno, ya llegaremos a ese análisis para continuar con este muchacho que la verdad que es impresionante, sino uno de los mejores que hay en este momento en YouTube representando de alguna manera a Latinoamérica, ¿no? Porque el portugués es un idioma latino, tanto como el italiano, tanto como el francés, tanto como el español. Así que bueno, representando a las voces latinas, Gabriel Enrique, y merece este lugar y merece que analicemos, ¿por qué no?, esta canción. Vos en tu casa, tú en tu casa y yo aquí desde España. Vamos a verla, ¿vale? What about sunrise? What about the rain? What about all the things that you say the words again? La bajadita, perfecta, una bajadita, una caidita muy bien. Y es muy parecido el timbre a lo que es Michael Jackson. Es muy parecido. Pero convengamos, y van a ir viendo que de a poco él en muchas partes logra su identidad y hace otras cosas muy diferentes y con una calidad impresionante, Gabriel Enrique. What about killing fields? Is there time? What about all the things that you say was yours and mine? Did you ever stop to notice? Cómo va cargando ahí, y cómo lo lleva a la máscara, la I. Me gusta cómo la lleva la voz, cómo la acentúa ahí en la máscara. Tengo entendido que en este tiempo el inglés de Gabriel Enrique no era lo mejor del mundo. De hecho, después estudió bien el inglés Gabriel Enrique, ¿no? Pero bueno, me gustó mucho cómo lo llevó a la máscara. Ahí arriba, ¿sí? Vamos a verlo. Did you ever stop to notice all the brothers shared before? Did you ever stop to notice? El inglés está bien. Yo no sé qué decían, que acá he leído que no sabía inglés. Yo no sé, aquel inglés lo está pronunciando perfectamente. Lo está pronunciando de una manera increíble, Why are they sleeping shows? Voz de cabeza. Muy dulce, muy bien colocado. Veo que lo está haciendo en la casa el video, ¿no? Él está ahí en su living o en su sala de estar, como se dice en España, en su living room, o en su living, como se dice en Argentina, o está muy bueno con las dos lámparas, eso me encanta, porque es un tipo que está moviendo muchísimo con videos de alguna manera caseros, porque esto no es una producción de video, se lo está ganando ahí, muy cercano a la gente, me gusta. Muy clavadito, muy bien colocado, no pierde el aire para poder llegar bien a la cabeza, no pierde, sino que está mucha presión de diafragma para poder colocar esa voz de cabeza pura que estamos escuchando. ¡Qué bien! Yo no sé si esto lo está haciendo en Brasil o en Miami, pero me imagino en ese piso, frente al mar, en Río de Janeiro, o sea, buenísimo. Un grande, Gabriel, me gusta. Suavecito. I used to place beyond the stars. Now I don't know where we are. I know, drifting far.
va llevándolo. La influencia de Michael Jackson es clara, que tiene la influencia de Michael Jackson ahí, pero ya lo llevó a su terreno con ese grito al final, lo podés ver, cómo lo llevó a su terreno. Ya mandó más power y un poco más cargadito. No es el grito de Michael Jackson, es el grito de Gabriel Henrique, que me encanta. Mucha presión, se ve que por momentos pareciera que le cuesta, pero le da buen gusto con ese esfuerzo que hace para poder colocarlo ahí arriba. Pareciera que me cuesta. No. Es precisamente, se trata de esa fuerza que le está dando Gabriel Henrique, que me encanta. A mí me encanta y a vos también, seguramente, por eso estás viendo este video. Sos de alguna manera seguidor o seguidora de Gabriel Henrique. Ustedes han pedido esta canción, por cierto, ustedes pidieron esta versión de Earth Song, por eso la estoy haciendo. Muchísima gente me pidió el Earth Song y a mí me está encantando. De hecho, me encantó, porque la revisé obviamente antes, y me encantó. Cómo abre la boca para poder llegar bien arriba y le da permiso a esa A para que llegue. Lo que me asombra es la U, que mantenga tanto la voz abierta, y no achique ahí. Me gusta porque llega muy tranquilo. Impresionante cómo está tirando fuerza ahí. Ves que es muy diferente a lo que hace Michael Jackson, Es muy diferente a lo que hace Michael Jackson, sin embargo a mí me encanta. ¿Qué quieres que te diga? O sea, no quiero tener problema con los fans de Michael Jackson, por supuesto. Pero veo que acá hay mucha fuerza y mucho estudio, me gusta. Mucha fuerza, mucho power, y no acaba, y no para, y sigue. Hay más videos de Gabriel Henrique que lo tenés acá mismo, te lo voy a dejar en la descripción, y vamos a abrir una playlist con los videos que vamos a seguir haciendo de Gabriel Henrique, en este caso Earth Song. Está Stand Up y está Something Beautiful. Pero bueno, a lo que voy al punto de que acá no para de tirar para arriba, colocar, y es maravilloso. Estas cosas son las que hacen que, insisto, que esté a un nivel espectacular. Ese grito está muy bien puesto. A ver, míramelo. ¿Me quiere decir qué es lo que hace ahí? No sé, están todos usando este tipo de historias que son maravillosas. Punto.
No, no, duele. En un momento pareció que iba a tirar para el lado de Michael Jackson nuevamente, bajar un poquito el target para ir ahí abajo, y volvió y se te desvió hacia la cabeza, hacia ese grito agudo, que bueno, no lo voy a hacer ahora en el piano para decirte qué nota es, está bueno que lo sientas, ¿no? Fíjate que en un momento tira a hacer una voz más normal y de repente sí, dice y se va para arriba, a ver si lo puedo agarrar por acá, cómo se va para arriba de una manera increíble, me parte el celular. Impresionante. En el canal de él podés ver todos estos videos que te estoy dejando. También lo ayudas a él. Está bueno porque estas canciones le dejan a él los derechos y la moneda para seguir peleándolo. Lo veo un tipo muy humilde, lo veo un tipo que me encanta desde la humildad. Me gusta su forma humilde de ser, me gusta. Lo veo un tipo tan sencillo y tan bueno que... Bueno, generalmente la gente buena es sencilla. El malo justifica desde su ego las formas, pero en este caso lo veo muy bien, muy humilde y me encantó. Han pedido una canción excelente, The Earth Song from Michael Jackson, pero en este caso de Gabriel Enrique, que bueno, espero que te haya gustado. No sé si estoy bien con las luces o qué onda, hoy estoy en el estudio, hoy no salí afuera, pero bueno, ya sabes. Podés ver los videos de Gabriel Enrique en su canal, que tiene muchos. Sacó La Bella y la Bestia hace muy poquito y de repente lo podés ver ahí. También reclamo al apoyo hacia Dimash, que es increíble que un tipo como Dimash de repente no llegue a veces al 1.000.000 de visualizaciones con las producciones que hace él. Muchísimas producciones, muy bien trabajados los videos, todo, y sin embargo están ahí, están que no, viste, no están llegando. No sé qué pasa, pero bueno, en este caso te dejo a Gabriel Enrique de Brasil, que es maravilloso, lo podés ver en su canal. Por mi parte podés suscribirte, dejarme like y comentar, sí, mucho comentario, porque yo leo los comentarios, y aunque estén en portugués o en inglés, falo portugués, no hablo muy bien el brasilero, y el inglés más o menos lo puedo manejar, o el portugués no lo hablo bien, pero el inglés lo puedo manejar, así que me puedes dejar tus comentarios y motivarme a seguir haciendo más cosas. Quiero decir que Gabriel Enrique va a seguir en este canal porque me gusta y porque se lo merece. Y si le vale de algo, bueno, el video anterior no tuvo muchas, tuvo 7.000, 8.000 visitas, también lo podés ver. Pero bueno, si le sirve de algo son 8.000 visitas y quizás eso le pueda ayudar a él también a mover un poquito más. Así que bienvenido al canal nuevamente, Gabriel Enrique. Voy a dejar tu playlist con todos los análisis y reacciones que hagamos. Gracias por ser parte de un bohemio prolijo. Nos vemos la próxima entonces aquí, y déjame ver qué es lo que querés que veamos para un próximo análisis o para una próxima reacción. Nos vemos, hasta la próxima. Bye, bye.